Lo conozco hace muchos años. Quizá creo que es de todos los invitados del cafecito, el que hace más años que conozco, puesto que lo conozco prácticamente desde que nací. Hemos compartido recitales, hemos compartido estudios de radio, estudios de grabación y un afecto muy grande, obviamente transitivo, de familia, que me hace muy grata esta entrevista que ojalá exprese todo esto que vamos a charlar con para mí, una persona muy importante para la música argentina. Ahora vamos a ir desmenuzando el porqué junto a quien le doy la bienvenida y agradezco por estar en este espacio, mi querido Diego Boris. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo andas, Lautaro? ¿Bien? Bien. Qué lindo estar acá compartiendo una charla, ¿no? Sobre temas que nos interesan con alguien que uno aprecia tanto, como vos y bueno, como tu viejo, tu vieja. Diego, hoy llego del laburo y le digo, Diego, yo vengo de Moreno, vengo del oeste. Y vos venís, me dice, yo vengo de Merlo, no de Moreno. De Padua específicamente. Y voy hacia atrás. ¿Cómo es esa infancia en Padua y esas primeras guitarreadas, ese primer amor por la música? La infancia, como la que vivió gran parte de mi generación, digo, yo ahora tengo 63 años, mucho potrero, mucho de la cuestión colectiva en la calle, ¿no? El hecho de, si uno recuerda, había en las 7, 8 cuadras alrededor de casa había como 3 canchitas de fútbol. Uh-huh. Entonces uno se la pasaba en las canchitas de fútbol, en la plaza, había mucho de vida barrial. Y lo que por ahí no estaba en el barrio también estaba en otro sentido del barrio, en el club. Claro. Ya sea jugar a la pelota o a la paleta en la calle, en la canchita de fútbol, o a veces poder ir al club del barrio. Mucho de eso, sin temor en algún punto, ¿no? Así que crecimos de esa manera, con muchos amigos, con todo lo que era el barrio, con multiplicidad de deportes, en el sentido de fútbol, después íbamos al club, que yo a básquet, a todo lo que sea deporte era bienvenido. Pero por otro lado, ya en la adolescencia, relacionándome con la música como un lenguaje de comunicación. Uh-huh. Digo, ahí como que ya cambió un poco la cosa. Mi hermano Gabriel Macioco, músico, yo 3 años menos, que era mucho en esa época. Claro. Él tenía 15, yo tenía 11, 12, y lo veía que ya empezaba a tocar, o sea, yo quería hacer algo parecido, y desde ese momento ya eligiendo la música al principio para escucharla, a veces para sentirse que expresaban algo de lo que uno sentía, y luego ya para comunicar, para completar la comunicación que uno tenía, no solo las palabras, no que tenía, sino poder expresarlo a través de la música, y ahí ya enganchamos para el lado de la música. Uh-huh. Estamos hablando de los años 70, 80, 60. Yo nací en el 61, fines de los 60, pero sí, los 70. Claro, ya con algo más complicado que venía años 76, la dictadura, ¿no? ¿Y cómo se jugaba para incluso algo lúdico, imagino, inicialmente, como es la música en la adolescencia, ir encontrando, ir con los primeros acordes? Primero, ¿con qué te encontraste? Si era Charlie, era Sui Generis o qué, o era lo que venía de afuera. Y después, si tenía se jugaba un poco, no quiero decir la política en sí, porque también uno de esa edad empieza de a poco, pero si se jugaba algo ideológico ya en lo musical. Al principio Beatles, porque mi mamá escuchaba los Beatles, si bien escuchaba música clásica, escuchaba también folclore, pero también era raro porque compró los discos de los Beatles cuando salieron, y eso era como muy potente. Uno tiene esa mirada de agarrar una paleta y estar frente al espejo haciendo la mímica de los Beatles, claro, cuando yo tenía 5 años. Mi hermano también escuchaba los Beatles, pero por lo menos yo hice el salto de los Beatles al rock nacional. Uh-huh. O sea, después
escuché muchísima música que tenía que ver con lo progresivo de esa época, Emerson Lake Palmer, Yes, Genesis, Deep Purple, Led Zeppelin, Jethro Tull, los Who, Rolling Stone, Beatles, por supuesto, Bob Dylan, Neil Young, todo eso, pero eso vino como después. De los Beatles yo pasé directamente a Sui Generis, a Almendra, a Polifemo, a Aquelarre, a La Máquina de Hacer Pájaros. Siempre me interesó mucho o me sentí muy identificado con el rock argentino. Por las letras, por lo que comunicaban. Y desde el vamos incorporé esto de que la música era un lenguaje de comunicación. Y que uno podía expresar sentimientos, sea hacia otra persona, sea en sentido figurado, pero también ideas, en el sentido de, como cuando uno leía alguna letra de Bob Dylan, veía que señalaba injusticias, entonces era un poco repartido entre lo que era el expresar sentimientos con la posibilidad de transmitir alguna idea o algún posicionamiento sobre algo que a uno le parecía mal, con la mirada siempre a veces muy de la época, y en el momento que se estaba empezando a venir una situación muy complicada como la dictadura militar. Y ahí la música se convierte en un refugio. Pasa a ser concretamente un refugio porque era una época muy hostil. A mí me agarra a los 14 años, 15 años, entonces si bien no sabía bien lo que estaba pasando, sí, la música se convirtió en un lugar donde refugiar y escuchar cosas que por ahí a veces o estaban prohibidas o no circulaban, porque se prohibió muchísimo y en cualquier dirección, lo que tenía que ver con una idea más de una dimensión que tenía que ver con lo ideológico, pero también lo que se le ocurría al censor de turno. Claro. Entonces los cassettes que circulaban eran un refugio sobre los que se escuchaba en ese momento, del 76, sobre todo hasta el 81. Esa generación es quizás la referencia o una gran referencia para el rock nacional, pero es además una generación donde esa juventud es quizás la que entre muchas comillas pero combate el tango, o es la primera que se separa del tango, que convive, no quiero decir separa, porque convive con el folclore. El folclore era totalmente popular, o sea, el folclore era principal en las radios argentinas, y los folcloristas eran los músicos hasta más reconocidos del país. ¿Cómo se combina y cómo describirías esa generación que tiene todo ese crisol, pero sin dudas abre la puerta grande del rock en la Argentina? Y tiene la lógica de lo que expresa los sectores como más juveniles, que está perfecto que rompan con lo anterior, o sea, no hay como una situación negativa en el arte. A veces este tipo de conflictos en el arte son muy productivos. Claramente, sí, ahí vean, yo vine con Discépolo. A ver, se ve ahí, vamos a mostrar a Discépolo ahí. Ahí está. Qué grande. Mordisquito. Claro, si Discépolo hubiese nacido en los 60, hubiese hecho rock de protesta. Si hubiese sido joven en los 70, hubiese sido punk. Pero fue joven en los 20, en los 30, y era lógico que su lenguaje sea el tango, como lo es Homero Mansi y eso. Y Miguel Cantilo, si hubiese sido joven en los 20 y en los 30, hubiese escrito tango, o Spinetta también, pero porque era el lenguaje artístico de la época. Seguramente si ahora tendrían 20 años, elegirían probablemente el trap o algún lenguaje que tenga que ver con las expresiones más juveniles. No hay conflicto en eso. Y tan es así que se nutren muchas veces en la obra, más allá de lo que pueda expresar en una nota o algo así. Cuando uno escucha a Laura Bá, escucha tango. Cuando empieza a quedar solo, Los Sobrevivientes, de Charlie también escucha mucho tango. Pero también, si queremos poner y escuchamos Cambalache, escuchamos algo que tiene que ver con lo que después fue el rock, ¿no? Esa necesidad de
denunciar algunas cosas en forma como directa, como lo es la Marcha de la Bronca. Digo, cada generación tiene su estilo que lo representa, pero hay una línea que los une, que tiene que ver con la honestidad del planteo que se hace y con la posibilidad de canalizar o el amor o la rebeldía o la denuncia en un estilo musical que es el que lo representa en ese momento. Y en tanto producto, por llamarle así, porque yo recuerdo, en varias notas, el Indio Solari, por ejemplo, él ha dicho que no le gusta el rock argentino. Dice, bueno, yo hago rock, pero está hecho para cantarse en inglés. No me gusta cómo queda. No me gusta cómo queda el rock en la Argentina, más allá de particularidades, singularidades. En tanto producto, en tanto a nivel, no sé si hay que compararlo, pero rock se ha expandido por todo el mundo. Es la música del siglo XX para el mundo, o ha sido la que más vendió, por lo menos en la segunda mitad del siglo. En la Argentina, obviamente uno tiende a creer que es bueno, pero a nivel producto es una buena música. Digamos, a uno le gusta, además que a uno le gusta lo que hace. Para mí es extraordinario. Se puede medir como un buen producto, una buena realización. Uno a veces trata, si bien es semántico, por ahí no hablar de producto, porque más producto tiene más que ver con otra lógica, de algo más uniforme y eso, pero a mi consideración, nuestro rock argentino es extraordinario y el lenguaje que se utiliza es extraordinario. No sé por qué el Indio le parece que no. Cuando uno escucha La Marcha de la Bronca de alguien que lo escribe a los 19 años, cómo utiliza el lenguaje para describir ciertas situaciones, digo, o el año después, en plena dictadura, estamos hablando plena dictadura, año 81, 82, digo, en una canción que se llama Los Sueños de la Cultura, Miguel Cantilo, que el autor de La Marcha de la Bronca, ¿no? Bronca porque está prohibido todo hasta lo que haré de cualquier modo. Dice, bronca porque no se paga fianza, sino se encarcelan la esperanza. Bronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón, es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. Está perfecto, o sea, métricamente, en su rima. Realmente nuestro lenguaje es muy bueno y las construcciones que se hicieron dentro del rock son realmente muy buenas. Y Cantilo, 15 años después de esa canción, en plena dictadura, cuando vuelven del exilio, hay una canción que se llama Sueño de la Cultura, que dice, la cultura está durmiendo, plena dictadura, ¿no? Y no quiere que la despierten, porque sus hermosos sueños son refugio de su suerte. Pero el clamor de la gente ya le está despabilando, y sus sueños se convierten en ideales necesarios. Sueña con aulas a toda luz, llenas de niños y juventud. Y también sueña con votar un gobernante, dice. Digo, es tremendo en ese momento, en un recital, un tipo que te decía eso, con la vuelta de inmigrantes y el olvido del rencor, ay, que la historia sigue y cae en manos de la censura, cuando los hombres se sientan libres, será más libre nuestra cultura. Digo, ese tipo de denuncia en plena dictadura por un cantante popular, digo, métricamente muy bien, digo, con sus rimas adecuadas, pero diciendo contenido, no lo podía hacer otro estilo musical, que por ahí tenía otros ritmos, más tranqui, digo, con otra forma, y el rock era como para afuera, ¿no? Por eso me parece que cada estilo cumple una función, pero si algo logró el rock argentino, con tipos como Charlie, con tipos como el Indio, con tipos como Spinetta, con tipos como Miguel Cantilo, como Box Day, digo, como Fito inclusive, es un punto de equilibrio entre lo que se dice, cómo se dice y lo que se canta, realmente a lo más alto del mundo. Estados Unidos, Inglaterra, como dos de las expresiones máximas, y si hay que poner un tercer lugar en el podio a nivel mundial es Argentina. Hay una entrevista que te hace, un documental en realidad que conduce Conrado Geiger sobre los recitales, de los cuales ahora vamos a hablar también, en el camión, en el barco y en el tren.
y vos le planteás en un momento, decís algo que es, a veces, o generalmente, la vanguardia estética pasa por la tecnología y pasa por los países centrales, entonces lo que buscamos es una vanguardia ética. Bueno, creo que es un poco lo que estás diciendo. El rock nacional fue un poco eso. Y además logró hacer, no sé si vanguardias, pero laburos estéticos que salían de los márgenes rock tradicionales que venían de afuera, con una impronta de sonido propia, sí, también. Sí, claramente también no solo se cantaba en argentino, sino que se tocaba en argentino. Y hay algo que también es muy interesante, más allá de que si alguien viene y dice, sí, pero después se acopló al sistema, el sistema todo lo termina cooptando. Es como decir, entonces nada sirve porque todo lo termina cooptando el sistema. Pero como dice Serrat, todo pasa y todo queda, ¿no? El rock, si algo le discutió al mercado, es que la lógica de mercado le quiso asignar al rock el arenero de la sociedad, ser el arenero de la sociedad. O sea, ¿qué quiere decir? Che, un recital es como el arenero en el jardín de infantes. Los pibes salen al recreo, se ensucian, se tiran, todo. Después se limpian y vuelven al aula. Como si el marco de un recital fuera ese espacio donde los pibes se podían fumar un porro, podían saltar, y después, bueno, nos limpiamos y volvemos. El rock le logró discutir eso, más allá de que las multinacionales claramente se metieron, hay un espíritu indisciplinado en los músicos que todavía siguen agarrando, puede ser el rock, puede ser hoy en día otro estilo musical, pero que siguen agarrando un instrumento musical que no se conformó con lo que la lógica de mercado le asignó, ser el arenero de la sociedad. Por eso la música, también las artes gráficas o cualquier tipo de arte, sigue siendo en algún punto un espacio de crecimiento rebelde en el cual toda persona que tiene alguna inquietud de disconformidad con algunos valores que nos quieren imponer, tiene un espacio para reflejarlo. Más allá de, vuelvo a reclamar, de la lógica de mercado. No hablo en contra del mercado. Bueno, todos queremos vender discos, todos queremos llevar gente a nuestros recitales, pero no puede ser solo la lógica de mercado la que defina qué cultura produce un país, como lo que está viviendo ahora, que parece ser que quieren hacer que sea solo la lógica de mercado. Claro. Lo que se vende tiene que funcionar y lo que no. Bueno, como la historia nos enseñó que Van Gogh, si hubiese sido por eso, no hubiese existido, tantas otras expresiones artísticas. Y en eso la música sigue siendo un anticuerpo cultural porque no necesitas mucho para hacerla. Claro. Hoy en día una computadorita, muchas de las computadoras que se dieron en las escuelas en el año 2012, 2013, 2014, 2015 sirvieron como puntapié inicial para que muchos pibes que no tenían acceso a los beneficios de la tecnología lo puedan hacer. Cuando yo hablaba en ese documental, el documental del año 2000, sí. Digo, y claro, era muy difícil acceder a los beneficios que producía la tecnología, pero el año 2012, 2013, 2014, yo laburaba en las escuelas y fui testigo cuando se les dieron las computadoras a cada uno de los alumnos de escuela. Estamos hablando de Merlo Gómez, estamos hablando del barrio El Seibo, del Palomo, y eso fue un gesto revolucionario, de crecimiento inédito, y mucha de la música que se hizo después tuvo que ver con eso. Y Diego, en esa construcción de algo que no tiene lógica de mercado, también hay algo, te pregunto, más como un pibe que en algún momento empezó a tocar y seguramente, y hoy un pibe que hace cualquier tipo de arte, dice, che, yo quiero tocar y que alguien me escuche, que si toco ante público, que sea más público, si hago una grabación que le escuche mucha gente, si hago un disco que se venda, ¿cómo convive o cómo uno mismo desarrollando lo que quiere, expresándose, se mide de, che, esto está bueno o no, o pienso que es malo porque no me escucha nadie? ¿Cómo es ese camino? Porque te lleva una vida a comprenderlo, imagino, pero un tipo que está tocando, que está componiendo, que está haciendo algo, y bueno, al principio, y quizás no tan al principio, dice, che, ¿estará bien esto que hago? Porque no vendo todos los discos que me gustaría, o no me viene a ver toda la gente que no lleno estadios. Sí. ¿Cómo es esa convivencia del artista con ni siquiera te digo la masividad, con la llegada?
Claro, hoy en día un artista o alguien que elige la música como un complemento de su sistema de comunicación, de su vida, digo, uno que tiene la palabra, digo, etcétera, pero también eligió la música que nos completa para comunicarnos, ¿no? Y decide emprender un camino donde quiere dejar un testimonio de su... Digo, porque uno puede componer y puede dejarlo ahí, o puede cantarla para amigos, una especie de hobby. Hay gente que juega a la pelota y alquila canchita de fútbol 5 y no por eso se siente frustrado porque no es profesional, porque lo siente que es una especie de hobby, está perfecto. Cada uno elige qué relación puede tener con la música. Es cierto que como en cualquier otra disciplina hay elegidos. Claro. No, o sea, existe el jugador que es bueno, digo, pero entre el picado de amigos, existe el jugador que entrena y con el esfuerzo, todo, termina haciendo una carrera en algún club. Existe los que son muy buenos y existen los elegidos. Digo, como en cualquier otra cosa. Así como existe alguien que juega a los picaditos en los fines de semana, existe un jugador que puede tener mucho entrenamiento y corre y va y viene. Después existen los Beto Alonso, los Bocini, los Bertoni, etcétera. Después existe Maradona y Messi. ¿Soy muy malo si te pido ese ranking, pero a nivel musical? No, para nada, porque Ponele. también existe. El tipo que, decime uno que, ese que entrenó mucho. Que es lo que es porque lo laburó. No tiene no es un hiper tocado, pero laburó. Tiene talento, no voy a decir, o sea, es uno de los tipos talentosos, pero es muy laburador y que supo adaptarse a distintas épocas como León. León ha logrado desarrollar una carrera artística en diferentes épocas, mantenerse vigente a base de laburo, claro, de estar todo el tiempo laburando, ¿no? Después tenemos, gente que también ha logrado desarrollar carreras con otro tipo de talento, como puede llegar a ser Fito, como Calamaro, como Cerati, y después tenés a Charly y Spinetta, que son los distintos, los Messi y los Maradona. Cantilo es alguien de mucho laburo también, lo pondría también junto con León, que por ahí debería irle mucho mejor porque tiene un manejo de la palabra increíble, pero es gente de que sigue laburando, sigue sacando discos y son ejemplos para las nuevas generaciones, porque laburan, están todo el tiempo pensando, haciendo cosas, colaborando, realmente son ejemplos. Y después está esto que comentábamos, los Charly y Spinetta, que son los distintos, los Messi y los Maradona, pero que son como únicos. Lo que uno cree que se puede hacer, yo me pongo en el lugar de los que puede laburar, de los que no tiene un talento superlativo. Elegí la música como un lenguaje que me complementa, que me completa de comunicación, tratar de elaborar. En algún momento sirvió para visualizar, para construir situaciones colectivas que generen derechos, para generar un órgano de fomento, para dar visibilidad. Hoy en día volver a la parte más expresiva, pero siempre tratando de ver que lo que hacemos nos haga un poco más felices, no nos genere más frustración. Hay veces que el mensaje es, el artista tortuoso, que si no lo van a ver, ¿no? Se desgarra y siente que es incomprendido, etcétera, etcétera. Loco, tenemos una herramienta más que no tiene otra persona para comunicarnos. Eso ya de por sí nos tiene que hacer un cacho más felices. Porque si yo no te puedo expresar lo que te quiero decir, por lo que sea, en una forma verbal, el día de mañana puedo hacer una canción y expresarlo irónicamente o amorosamente o de la manera que sea, hasta inclusive sin que nadie se entere que yo quería decir esto, pero lo digo, o sea que eso solo nos debería hacer un poco más felices, pero hay veces que cierto incentivo de la parte más tortuosa, ese atractivo de la parte más desgarrada y eso, genera mucha infelicidad, ¿no? Y lo que uno siempre dice es, vamos construyendo un camino en la medida que queremos, que tenemos compromiso y ganas,
y que uno pueda ver hacia atrás y pueda haber dejado una obra que pueda testimoniar nuestros impulsos artísticos en las diferentes edades. Y que el día de mañana nos sintamos orgullosos de eso. Más allá de que en algún momento pudo haber ido más gente a vernos, menos gente, o que justamente el proyecto, el próximo que encaremos, sea el que vaya más gente, o por ahí, dentro de 30 años alguien va a poner algo y le va a gustar y puede llegar a ser furor, como de hecho ha pasado muchas veces. Uno siempre trata de eso, che, podemos ser más felices con algo que tenemos y que nos completa, seamos más felices, no unos boludos alegres, sino más felices porque tenemos eso que podemos expresar, que por ahí otra persona que no tiene un lenguaje artístico no lo puede hacer. O sea que no, lo del mercado, lo de la gente va por otro lado, y el hecho artístico es un fenómeno mucho más potente que la necesidad de competir. Uh-huh. ¿Pensás que estamos quizá en el momento más alto de, la idea de primero llegar, pegarla, muchas reproducciones, muchos likes para el artista, por ahí, antes que la idea de, dar algo bueno, dar algo piola en esa comunicación? Yo creo que cada tiempo tiene sus condicionamientos, como decía Dombey, el padre de Lito Vitale y Liliana Vitale. Él fue uno de los primeros de la movida independiente, con Mía en los 70. El ejercicio de la libertad es ser consciente de los condicionamientos. O sea, cada tiempo tiene su condicionamiento. Y no es que uno es mejor o peor, porque de hecho hay obras artísticas increíbles en la época de la dictadura. Digo, si uno cuando escucha Serú Girán, que todo Serú Girán fue dictadura, digo, no es que el tiempo era bueno, el tiempo era horrible, y sin embargo el anticuerpo cultural que se generó era increíble. Por eso digo, más allá del tiempo, ser consciente de los condicionamientos nos permite que nuestra obra pueda ponerse a circulación de distintas maneras. Hoy en día uno puede subir las canciones a distintas plataformas, YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, etcétera, y que en todo el mundo se escuche, aunque después no se escuche porque no nos conocen. Pero eso era imposible cuando uno arrancó, pero imposible. O sea, y si cuando uno arrancó hubiese tenido esa posibilidad, era haber pensado de que, era tocar el cielo con las manos, que uno iba a componer una canción y le iba a poner en un sitio y que iba a poder ingresar a alguien de México, de Suiza o de África. Era glorioso pensar eso. Hoy se puede. Por eso digo, cada tiempo tiene su condicionamiento. No creo que estemos atravesando un mal momento. De hecho, los traperos son un fenómeno, argentinos son un fenómeno mundial. Claro. Mundial. Cuando Duki llena el estadio del Real Madrid, 50.000, 60.000 personas, es un hecho increíble, cultural para un artista argentino. Nunca un artista argentino llegó tanta gente en otro país. Digo, salvo cuando salía de gira Soda Stereo en Sudamérica, pero pensar que un artista argentino llene un estadio en España es tremendo. Y yo lo vi a Trueno en Bilbao, que había 8.000 personas hace 5 años cantando las canciones de Trueno. Digo, ¿cómo es esto? Es increíble esto. Digo, no es un mal momento. El asunto de ver que estos artistas, primero, ojalá que no firmen contratos que los perjudiquen, como sí pasó con Paulo Londra, que realmente, si uno ve los videos de Paulo Londra de hace 6 años, tienen 1.300 millones de reproducciones. 1.300, no lo podemos imaginar. Thriller tiene 1.300 millones de reproducciones. Claro. Y si uno ve, y no es un video, varios videos de Paulo Londra, después de cuando le pasó esto, ahora tienen 20 millones, que es una barbaridad, pero lo recontra jodieron el pibe por firmar un contrato que los perjudicó. Creo que uno apuntaría a eso, a que en la escuela secundaria se dé derechos intelectuales que le permitan evitar, que le permitan tener el conocimiento a los músicos a una temprana edad y evitar que firmen contratos que los perjudiquen, darle información y contenerlos en la secundaria, porque después ya es muy difícil. Lamentablemente a muchos de los pibes traperos los engancharon con contratos leoninos y es la construcción permanente, pero el fenómeno del Quinto Escalón y de todo lo que hicieron ellos es digno de destacar porque surgió desde abajo. Y es un fenómeno mundial. La verdad que uno diría, estaría bueno ver que el mensaje
pulirlo un cacho más, pero bueno, ya lo harán sus síntesis a medida que vayan creciendo, pero no siento que sea un mal momento. Claro. Diego, contame un poco cómo es el camino, el inicio y la gestión de la UMI o de la idea de los músicos, de organizar a los músicos independientes. Primero, desde la base, ¿qué es ser un músico independiente? Si tiene que ver solamente con el tema contractual, porque uno si es músico, primero es músico independiente, porque lo único que se tiene es a sí mismo y a su instrumento. Primero, ¿cómo es ese camino? Y un poco de el nacimiento de la UMI, la construcción, en un momento, imagino, vos me corregirás, donde eran más, entre comillas, necesarias las productoras, los sellos para poder grabar, para poder difundirse. Hoy justamente con el tema tecnológico, quizás la independencia se volvió un poco más democrática, no sé si la palabra, pero ¿cómo es ese camino en los 70, en los 80 del inicio de esto que, bueno, vos creo que sos uno de los abanderados en la Argentina? Tiene por ahí dos caminos. Uno es lo familiar. Y mi hermano, un poco mayor que yo, músico, a los 20 años, él firma un contrato en una compañía discográfica, que era una compañía argentina, pero que parecía una multinacional, porque realmente las compañías argentinas más importantes, habían pocos sellos en la Argentina. No, Music Hall. Había pocos sellos en la Argentina. En la Argentina estaba RCA, como bien vos decías, estaba Philips, estaba EMI, ¿no? Estaba Music Hall, Talent. Eran muy pocos, había 8 o 9 sellos. Y un músico que no grababa en algún sello no tenía posibilidad de grabar, salvo en 1976, cuando aparece Mía, e instala Músicos Independientes Asociados la posibilidad de que se pueda grabar en forma independiente. Al principio como una forma de cooperativa. Y ellos, después, Esther y Dombey, le tramiten a la Negra Poli, Sky y al Indio, todo como para que los redonditos puedan llegar a ser independientes. De hecho, le dan su sello, un sello que tenían para grabar los 2 primeros discos de Los Redondos, donde Lito Vitale es técnico y aparte toca el teclado. O sea que no se quedaron con la experiencia encapsulada mía, sino que la compartió con Los Redondos, con Red en Tucumán, con Irreal en Santa Fe, con otros grupos. O sea que hay un germen autogestivo independiente en la Argentina que se remonta al año 76-77 con Mía. Mi hermano firmó Ahí, paréntesis. Sí. Los Redondos, es decir, la banda más convocante de la historia argentina, es independiente. Sí. Digamos, no es menor destacarlo. Autogestiva, por supuesto, aliado con productoras para organizar cosas, pero ellos reciben toda la información de Mía, de Esther Soto y de Rubén Vitale Dombey. O sea, esto lo reconoce la Negra Poli, ¿viste? Todo viene de ahí. O sea, y cuando uno hablaba con Dombey, te dice, no, la movida independiente no empezó con nosotros, empezó con el teatro independiente. Claro. Caso empezó con la danza independiente, ya que como dando este concepto de que nada empieza cuando uno llega ni termina cuando se va. Es que tiene que ver con un impulso lo independiente, la búsqueda de la libertad artística, hoy que es un término tan bastardeado, el concepto de libertad, la libertad artística. Pero no como un hecho de libertad individual, sino como un hecho también de libertad artística y de libertad social. El hecho de poner a circulación un material en condiciones técnicas óptimas, ¿no? En lo personal, mi hermano firma un contrato con esta compañía discográfica, le va muy bien al principio, luego tenían que grabar el tercer disco, no sé si lo hacen grabar, le hacen cumplir el contrato sin grabar y mi hermano a los 20 años era una promesa y a los 23 años empezó a ser pasado, porque la compañía discográfica lo tenía como relegado y no lo hacía grabar y ahí yo me di cuenta que la construcción de un proyecto artístico no pasaba por una estructura de productora, de un sello discográfico, y me hago músico independiente, fundamentalista, religioso, ultraortodoxo, Sí, un militante de la movida. Claro. Primero solo, ¿no? Sacando un disco, pero solo en el sentido del proyecto artístico, pero en ese momento me dio una mano muy grande Lito Nevia, que me prestó el estudio de grabación, Lito Nevia también independiente, con el sello Melopea. Fueron 2
las vertientes, mía por el lado de músicos independientes asociados de Los Vitales, y Lito Nevia, que venía de ser un músico muy, muy conocido y que arma su propio sello, y después ya su sello con su estudio de grabación. Ya esto en los 80, con su estudio de grabación, claro. fines de los 80. Sí, que además uno de los, según los que, digo yo, los que saben, los 80, la gran década de rock nacional o de la música argentina. De la masiva, por lo menos, ¿no? De la masiva, sí. Una segunda tanda o tercera se puede hablar con grupos como Virus, ¿no? como Soda Stereo, como Los Abuelos de la Nada, bueno, Charlie, Spinetta, siempre, que tienen realmente mucha difusión luego de la Guerra de Malvinas o durante la Guerra de Malvinas. Digo que se abre el portón de lo popular. Antes solamente Sui Generis había sido realmente muy popular, ¿no? Si bien Almendra y eran grupos como conocidos y muy, muy buenos artísticamente, Manal, Morris, Los Gatos, popular realmente había sido Sui Generis. En los 80 hay muchos grupos populares. Entonces, bueno, yo me hago músico independiente y a medida que voy desarrollando discos o movidas, cada vez subiendo la apuesta, presentando un disco en un camión en la calle Corrientes. ¿Cuál es tu primer formación de banda o como, bueno, medio solista? Y primero después, solo, luego con una especie de banda, Fósforo García, sí. Percusionista, donde armamos una lógica, después fue La Resistencia, ¿no? Gustavo Faur en bajo, Carlitos Viola, mi amigo, en teclado, Luis Puzulú en guitarra, iban rotando ahí, Miguel Gabanelli también en guitarra, Luis Catalá en batería, Osvaldo Falmo en batería, fuimos como Filomía también en otra guitarra, fuimos como cambiando, Rodrigo Sánchez también en teclado, fueron ampliándose las formaciones de acuerdo a las movidas, pero como eje siempre lo independiente. Y ir cada vez elevando la apuesta. ¿Qué era eso? Al sistema le cuesta hacer un recital en un camión en la calle Corriente. Hacemos un recital cortando la calle Corriente, claro, un viernes a las 7 de la tarde. Para que algo que muchos años después ya hizo, creo que Ciro. Claro, después lo hicieron, después se hizo, años después, pero el otro año ya nosotros estamos haciendo un barco acá en Caminito en la Boca. Claro. Antes del camión, no me acuerdo el año, es importante, ustedes hacen la música de la película DNI. De Luis Brunati. Claro. Y vos marcás ahí también un hito, aunque sea cuando menos por conocer y relacionarse con Luis Brunati, que era una institución también. Sí. Y que creo que de las personas que más me influyó en la vida a mí, en esto de generar acciones colectivas para modificar una realidad que no nos contiene o que no nos gusta. Si bien es cierto que nada es totalmente colectivo, pero los problemas colectivos necesitan de soluciones colectivas. Digo, entonces juntarnos para modificar algo que consideramos que está mal, yo mucho de eso lo aprendo de Luis, ¿viste? De Brunati, que él lo llevó en adelante en muchas acciones políticas, ¿no? Con la renovación en los años 80, con Frente del Sur, con Frente Grande después, con algunas cosas que funcionaron un tiempo, Proyecto Sur, pero la mirada que Luis siempre tuvo con los consejos de la comunidad, con muchas cosas, siempre tenía que ver eso, con el bien común y juntarse para que se produzca el bien común, ¿no? Entonces, hacer la música de la película DNI junto con Carlos Viola a mí me permitió tener una mirada sobre la historia argentina, porque la película muestra de las invasiones inglesas hasta la recuperación de la democracia y cómo esto va fluctuando entre los impulsos donde el pueblo es protagonista de las transformaciones y donde justamente el pueblo tiene que resistir ante los sectores más concentrados que quieren sacarle sus conquistas, cómo todo eso se fue desarrollando en la historia. Entonces, a partir de ahí uno le agregó también esto de las condiciones socioculturales en las cuales se desarrolla un tiempo para que la obra artística pueda, de alguna manera, directa o indirectamente, transmitir algo de eso. Y lo de juntarnos tenía que ver con eso. Algo de lo que es
una obra artística puede resumirse en la Unión de Músicos Independientes, la Federación Argentina de Músicos Independientes, en el INAMU, en la ley que da el Día Nacional de la Persona Música, que es mañana, en la ley de paridad de género, no de género, de paridad, sino de inclusión de compañeras mujeres en eventos o en festivales donde hay más de 3 artistas. Todas estas situaciones tienen que ver con una lógica también de obra artística, que la obra artística no es solamente la parte musical, sino también una serie de normativas que permite que las nuevas generaciones no tengan que, por lo menos, padecer las mismas injusticias que nosotros. Claro. Van a padecer otras y es responsabilidad de ellos tratar de solucionarlas. Sí, ahí tenemos algunos problemas que ya estamos discutiendo. Diego, entonces, el recital en el camión de calle Corrientes, año 1997. Corrientes desde Callao hasta el Obelisco. Viernes 7 de la tarde. Viernes 7 de la tarde. Lindo horario. Lindo horario. Para todos los que quieran buscar esto, ponen Muerto Rock, Vive Rock. Hay un videíto es uno ahí de los videos de YouTube que está en calle Corrientes. Pisando esqueletos en el barco. En el barco, al otro Caminito. año, 1998, en Caminito a la Boca, arrancamos de Puente Avellaneda. Y ahí también Miguel Cantilo vino en bote, pidió permiso, cantamos 2 canciones de él. Realmente estábamos lejos del público, eso es cierto. Claro. En el camión estaba bueno porque era la interacción de la gente que salía a los balcones. Quedamos lejos porque había una bajante, entonces no podía acercarse más, pero fue una experiencia muy, muy linda esa, visualmente también. Y al otro año, 2 años después, 2001, el recital arriba de un tren de Once a Moreno, justamente, en otra estación, ya la estación que vos vas está modificada, pero ahí ya con relación con el público, que era demasiado, porque la gente subía al tren, se bajaba, era medio peligroso, pero con bastante conciencia, y un recital que duró como 5 horas. Claro. Que arrancamos en Once y terminamos en Moreno. ¿Cuántas estaciones tocaron? ¿En cuántas estaciones? Tocamos en 11, sí. ¿no? Ahí arrancó el recital, sí. Luego en Liniers, que era la que quedábamos al lado del andén, luego en Ramos Mejía, luego en Castelar y luego en Moreno. 5 canciones más o menos en cada una de las estaciones. Claro. Y la gente tomaba el tren que seguía y llegaba antes que nosotros. O sea que el público que arrancó a las 12 del mediodía en 11 siempre podía tomar el tren y llegaba antes que nosotros a la próxima parte del recital. Sí, yo el del que más me acuerdo, una cuestión etaria, es el del tren allí en 11, y bueno, también lo pueden encontrar en YouTube con varios de los temas que están ahí. Saldría luego el disco Ayer. Sí, que es un troquelado. La Resistencia, que también es muy curioso, porque es un álbum casi. Es raro, sí, es raro, pero queríamos organizar el recital del camión, con permiso, ¿no? El del barco, con permiso. Y el del tren, sobre todo el del tren con permiso, porque no había un antecedente, llevó mucho tiempo. Y ahí uno se fue dando cuenta que el hecho contracultural no estaba el día del recital. Estaba en haber vencido todas las trabas burocráticas que tiene, lógicamente, el sistema para organizar un recital arriba de un tren en movimiento. Entonces, eso era más épico, claro, inclusive que estar arriba de un tren tocando. Claro. Y quisimos llevar esa desmesura a un disco, que fue el disco Ayer, donde hicimos un troquelado con el tren, lo mostramos ahí. ¿No? Sí. Que además fue un laburito colectivo de pegar cada muñequito en el disco. Yo lo tengo el disco en casa. Ahí lo tenemos el andén de Ayer. Que, bueno, recomiendo además toda la discografía de Diego, que creo, para mí, que tiene también en 20 años y un amor un hito en el tema, que es casi una ópera de 13 minutos. Sí, tal cual. Que eso sí es una recorrida histórica. Como que dijiste, bueno, voy a decir todo lo que lo voy a decir en una canción. En una canción, tal cual. Ese fue el disco que salió en kioscos de diarios y revistas, porque lo independiente siempre trataba de dar un paso en un lugar donde por ahí el sistema le costaba un cacho más. Digo, entonces ahí sacamos, si no fue el primero, fue el segundo disco,
que salió en un kiosco de diarios y revistas, y tiene una canción que duraba 13 minutos, que es 20 años y un amor, donde contaba la vida de alguien que tenía 20 años, que era idealista en los 60. Luego pasaba la dictadura, se sumergía en el amor y luego volvía a la vida pública, siempre con 20 años, en los 80. Y otra serie de canciones. Y eso salió en los kioscos de diarios y revistas, con una revista. Eso nos permitió vender una cantidad de discos que después nos permitió también hacer el recital del tren y hacer este disco troquelado. Pero siempre era correr la cancha, o sea, claro. Un disco en los kioscos de diarios y revistas, un disco troquelado, recital en un camión, en un barco, en un tren, claro. Movidas diferentes. Sí. Eso, mientras una agenda de centro culturales, movidas también habituales. Sí, pero también la construcción de la UMI. Claro. En el año 2000, que es el año que sacamos el disco en los kioscos de diarios y revistas, en ese año nos juntamos y generamos la Unión de Músicos Independientes. 9 músicos nos juntamos y ahí empezamos a ver cómo tener una personería jurídica, ya no ser cada uno en forma individual, sino una herramienta colectiva que pueda representar a los músicos independientes, y eso fue a partir del 2000. O sea que ahí ya se combina lo que es la acción asociativa, que después terminó siendo federal territorial con otras asociaciones, y se generó la Federación Argentina de Músicos Independientes, con la parte artística, ¿no? Primero con estas movidas, en 2004 hacemos este disco y después ya con La Tolva, porque me daba cuenta que para mí solista era muy difícil sostener mi rol en la UMI y mi rol como solista. Claro. Se generaba una expectativa, porque la UMI generó una expectativa muy grande y yo como artista sentía que no estaba a la altura de lo que era la UMI. O sea... Bueno, decisión te digo... difícil. Sí, también. Pero ¿por qué? Porque la UMI pasó a ser un fenómeno, de hecho nos dieron un Cones de Platino, y era venía con un envión transformador tan grande que yo, para poder sostener artísticamente lo que era la UMI a nivel fenómeno que se desarrollaba, tenía que haber sido, no sé, un Charly García, un Paul McCartney, una cosa así. Y no lo soy consciente de que soy más de alguien de laburo. Entonces tenía que dedicarle mucho tiempo para poder sostener artísticamente lo que era la UMI, y ahí preferimos armar un grupo con el alemán y eso, y que la presión esté más dividida en lo artístico, y que no el que me iba a ver a mí no crea que va a ver el fenómeno de la UMI, porque era presidente de la UMI, claro. Sino que va a ver a un músico tocando, divirtiéndose, claro. Tirándose al piso, haciendo otras cosas. Claro, menos presión, digamos. Claro, y no esa cosa más como, si querés, seria y de enfrentamiento al poder. Nosotros hicimos juicio al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se lo ganamos en el Tribunal Superior de Justicia, llevamos adelante proyectos de ley. ¿En qué año el juicio? El juicio se lo hicimos en el 2008. De hecho, yo toqué una canción en el Tribunal Superior de Justicia. Claro. Digo, ¿por qué? Porque en el 2007 le hicimos el juicio. Se había avanzado mucho después de Cromañón en prohibir lugares para tocar, y se había aplicado una lógica como si lo peligroso fuera la música y no las condiciones en las cuales se desarrolla la música. Entonces llegó un momento que le hicimos juicio, y sí, 2007 haber sido por ahí, y llegó a la declaración de inconstitucionalidad. Eso es como la Corte Suprema de la Ciudad de Buenos Aires, y el alegato en un momento era ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué? ¿Se va a prohibir la música en las escuelas? Claro, porque van a tener una habilitación. Claro, un aula. Yo soy músico docente de música. ¿Qué digo? ¿Que tener habilitación en el aula? Es porque en un bar se puede hacer mimo, se puede hacer teatro, se puede hacer, qué sé yo, magia, y alguien agarra una guitarra criolla y necesita otra habilitación, porque si no clausuran al lugar, ¿no? Entonces decíamos, ¿qué? No se puede cantar en una cancha de fútbol, en un acto político, en una escuela, y entonces pedí permiso para cantar una canción en la corte, ¿viste? El alegato lo hice después. Entonces tuve una duda, todo, pero me dejaron, canto la canción, y digo, bueno, yo no sé si la interpretación fue buena o no, pero creo que lo que hice no generó inseguridad, inseguridad, pero lo que debe haber hecho el fiscal es una acción, digo, de clausura de este lugar, porque si la normativa para los bares es, un bar puede ser clausurado porque apareció un instrumento musical, claro. Porque si un mimo, digo,
hace algo, está todo bien. Ahora si él mismo agarra la guitarra, el lugar puede ser clausurado. Claro. Como si la guitarra hubiese cambiado las condiciones de seguridad. Sí. Entonces era parte del alegato, pero eso era, uno lo veía como algo serio en términos de disputa, de cambio de la realidad. Y por ahí uno cantando quería hacer otro tipo de cosas. Por eso yo vivía esa tensión. Me acuerdo de un recital que era de la Resistencia, y donde en el público había gente, periodistas muy conocidos, había músicos muy conocidos, y yo veía que no me fueron a ver a mí como músico, fueron a ver el fenómeno de la unión. Claro. Y ahí donde me pareció más piola separar concentrar ahí la unión para un lado, o sea, mi rol en la unión para un lado y la música para otro. Recién mencionabas, y se cumplieron 20 años este diciembre, Cromañón. Para vos, para la UMI, que era floreciente todavía, ¿qué significó Cromañón? ¿Cómo lo viviste y cómo fue el sacudón para los que estaban, digamos, los músicos estaban, no solo los que los tocaba por coincidencia de la actividad, sino que estaban involucrados en temas de los derechos de los músicos y, bueno, una de las tragedias más grandes de la Argentina. Tremendo. ¿Cómo fue para vos y para justamente todo ese grupo que se venía juntando? Fíjate las paradojas, ¿no? Nosotros con la Resistencia nunca tocamos en festivales, salvo en Cromañón. La segunda fecha de Cromañón es el Festi-Rock sin marcas. Nos juntamos 6 bandas. Las Manos de Filippi, el otro yo, Masacre, Dionisios, Yaila, y en ese momento yo que era solista, digo Boris de la Resistencia, con la Resistencia, para organizar el Festi-Rock sin marcas, se llamó. Justamente contraponiéndolo al Quilmes, al Pepsi, etcétera, etcétera. ¿No? Organizado por nosotros. La segunda fecha de Cromañón somos nosotros. Digo, ¿sabés cuál fue la primera fecha de Cromañón? 10 de abril, o 3 de abril. 10 de abril fue la nuestra, Callejeros. Cromañón lo inaugura Callejeros. ¿De qué año? El 3 de abril del 2004. Sí. Y en diciembre del 2004 fue la tragedia. Digo, o sea, la primera banda que toca en Cromañón es Callejeros. Nosotros fuimos la segunda junto con ese festival. O sea que lo conocíamos mucho y conocíamos cómo funcionaba en ese momento, no estaba la media sombra, se puso después la que originó el incendio y los paneles acústicos se pusieron después. Digo, o sea que conocíamos bien. Pero en la UMI nosotros habíamos armado un mapa de lugares para tocar, un mapa de prensa, para que un músico tenga el recorrido de dónde puede ir a buscar fechas, si el lugar era de rock, de folclore, de tango, etcétera, cuál era el contacto, etcétera, etcétera. Luego de Cromañón la mayoría se clausuró, no funcionó más. Pero generó un debate tremendo. Si hablábamos o no de Cromañón y cómo lo hablábamos, se produjo una tensión muy fuerte adentro de la UMI. Había un sector que decía que no había que hablar de Cromañón y otro sector, en el cual estaba yo, Cecilia Flanagan, todo, que decíamos, no podemos, aunque no sepamos qué decir, no podemos no hablar de Cromañón. Tenemos que buscar quien sepa qué transmitir. Esto, se hizo una nota a Moffat, el psicólogo social, realmente extraordinaria, y todo el número en ese momento del Biombo, que salía con la UMI, en ese momento se fue dedicado a Cromañón. Digo, y años después nos relacionamos con el INAMU ya, con Familias por la Vida, con su presidenta, Nilda, y otra gente extraordinaria, y que ellos son madres, padres y familiares de víctimas de Cromañón. Entendimos que era una tragedia y también hubo, como ellos y ellas dicen, mucho de masacre también ahí, por desidia, por muchas otras cosas, y laburamos un manual de prevención de riesgo escénico, y se trabajó mucho en todo lo que es prevención, darle desfibriladores a los espacios, primeros auxilios a las personas que están en los bares y eso. O sea, el Cromañón, para todos los que estamos en la música, fue un antes y un después, pero para nosotros en particular fue realmente una divisoria de aguas y la toma de conciencia de que estuvimos bordeando muchas prácticas que eran muy complejas. ¿Y qué te acordás de ese Cromañón de abril, digamos, de 6 meses antes? No, era un lugar común, no había nada que se pudiera incendiar porque no había nada inflamable, era cemento, era todo cemento. Había gente, digo, y uno lo vio como un festival más, donde
Había algunos problemas de señalización, pero esto era porque era la segunda fecha, pensamos nosotros, que después se convirtieron en estructurales, Claro. como la salida de emergencia, que estaban mal señalizadas, y otras situaciones. Después hubo también mucha estigmatización, decían que había guarderías. Mentira, Claro. no había guarderías. Digo, no era verdad que las chicas iban con los bebés y los dejaban en un lado. Eso era estigmatizar. Y iban con su bebé probablemente porque no querían dejar de tener vida social y los llevaban, pero no lo dejaban en una guardería, no existía eso. Claro. Seguramente fueron al baño porque era el lugar que más se podía respirar en el momento del desastre que sucedió, pero hubo mucho de señalar a un sector social como si fuera que hacían cualquiera. Claro. Realmente se combinaron todo lo que peor que se puede combinar para que suceda claro. Lo que sucedió, y fue una toma de conciencia tremendo en la música. Y para nosotros, por ejemplo, el Circuito Estable de Música en Vivo, del INAMU, todo fue prevención, generar conciencia, conocimiento de primeros auxilios en las personas que trabajan en los bares, en las confiterías, en los boliches, desfibriladores, digo, y evitar todo lo que tenga que ver las prácticas con electricidad. Claro. Cuando hablamos de revisión de los espacios eléctricos, las térmicas, los disyuntores diferenciales que funcionen, todo ese tipo de cosas. Claro. Porque también sucedieron tragedias eléctricas después de Cromañón. ¿Hablaste en algún momento después con el Pato Fontanet o con alguien de Callejeros? No lo conozco, no los conocimos, no es que hubo algo en especial, no se dieron esas situaciones, sí con familiares de las víctimas de Cromañón, que tuvieron algo que también tuvieron las madres de Plaza de Mayo, que era organizarse, no en contra de, sino para que no vuelva a suceder algo y que los pibes se puedan divertir, pero que se los cuide. Uh-huh. Digo, de que haya gente que esté viendo de que los equipos eléctricos no puedan dar una situación complicada, o que haya salidas, o que haya, digamos, planes de evacuación y eso. Claro. Digo, en ese sentido sí laburamos mucho con familiares. Claro. Digo, y después con todas las bandas y todo, sí. Hay una banda que se llama El Bizcocho, en Moreno, justamente. También armamos el manual de prevención de riesgo, porque ahí un músico, Gastón, falleció electrocutado, y ellos cuentan la experiencia en el manual que sacamos, cómo sucedió, y también todo lo que hay que hacer para evitar esas cosas. Y ahí, vos me dirás, cuando pasaba, ojalá toco madera, digamos, no pase más, pero cuando pasaban esas cosas, la magnitud fue extraordinaria de Cromañón, pero bueno, de años y años y años, miles de bandas fin de semana tocando en lugares que seguramente estaban igual o peor que Cromañón. ¿Cuánto tenía que ver el provecho del sello o de la productora? ¿Cuánto tenía que ver la inocencia o la no sé si es inconsciencia, pero la falta de esas herramientas de los músicos que necesitaban tocar, y bueno, mucho no importaba dónde era, cómo era, había que tocar? ¿Cómo se jugaba con todo eso y cómo juega ahí el contrato, el no contrato, la independencia, la capacidad de producir, la capacidad y los recursos además para producir el propio evento y las propias condiciones de seguridad del evento? ¿Cómo se jugó eso y cómo siguió el debate en la UMI? Hay veces que... ¿Te podés subir más la silla si querés? Porque estás más... No, abajo. Bueno. Muchas veces hay situaciones que con muy poco dinero se pueden volver seguras. Uh-huh. Y hay veces que es la ignorancia, ¿no? Esto dicho condenando todos. Digo, yo he tocado en cualquier cantidad de lugares con posibilidad de que arriba de un barco tocando. Y yo nada, digo, ya está, digo, con eso, digo, pero tocábamos igual. También es cierto que había algo como heroico en eso de tocar, eso, hay ciertos dichos que nos instalaron, el show debe continuar, vi cosas que después uno lo va pensando y dice, no, pará,
alguien tiene que tener los pies sobre la tierra, alguien tiene que ver, y sobre todo, mira, yo pasé por el sistema educativo 26 años. O sea, 26 años dando clase en el barrio policial, en Merlo Gómez, en el Palomo, en el Seibo. Digo, en ninguno de esos establecimientos había un desfibrilador. Y nunca en 26 años hicimos un curso de primeros auxilios. Digo, en ningún lado sucedía, no había conciencia de que eso te puede pasar en cualquier lugar. O sea, en cualquier lugar, en cualquier momento. Si algo uno tomó conciencia, por eso en el circuito estatal de música vivo del INAMU, que después con la pandemia se restringió mucho, cada lugar tenía su desfibrilador que le daba el INAMU, su curso de primeros auxilios. Se han salvado 2 vidas. 2 vidas. Uno con el desfibrilador de una persona que tuvo un paro cardíaco en la puerta de Mr. Jones, un lugar en Ramos Mejía, ¿no? Me estaba alejando el micrófono, de Mr. Jones en Ramos Mejía, y utilizaron el desfibrilador que teníamos nosotros. Después, de hecho, la ambulancia se lo llevó. Y otro con un curso de primeros auxilios en Neuquén. Digo, eso solo justificó todo. Claro. Y si algo uno aprendió, digo, en las escuelas debería haber obligatoriamente, hay veces que hay cada jornada que no tiene nada que ver con nada, viste que no se habla de nada y se hace catarsis y eso, primeros auxilios, loco, curso de primeros auxilios, viene la Cruz Roja, no sé qué, y todo lo que están acá, un curso de primer auxilio, alguien agarró un micrófono, agarró una patada, tuvo un paro cardíaco, ¿qué hacemos? Salimos corriendo, todo, cómo se da, digo, masajes cardíacos, qué hacer hasta que viene la ambulancia, alguien se cortó, cómo reaccionar, alguien se tragó algo, uno viene acá con un chico y viene, hay una bolita, no sé qué, se la tragó, ¿qué hace? Digo, salís corriendo, pequeñas cosas que son en 2 horas, vos pasás de ser un ser inútil a ser una persona que sabe cómo accionar ante 5 o 6 situaciones cotidianas. Y eso no es que todo el mundo lo tenga que hacer, pero sí en lugares colectivos, sí en lugares donde circula gente, sí en escuelas, sí en recitales, sí en lugares, bueno, eso es algo que uno nos modificó a todos y es algo de lo que siempre tratamos de trabajar. Lugares donde circula gente, donde hay relación con electricidad, con eventos, etcétera, saber cómo reaccionar. Eso es algo muy, muy importante. Y solo cuesta 2 horas de inversión. Ni siquiera es mucha guita. No, claro. 2 horas de inversión. Diego, vendría después, como continuidad de la UMI, el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, después de muchos años de pelea. Ahora vamos a llegar al presente también. ¿Cómo? Yo sé que quizás, no sé si es una expresión de madurez o del tiempo, o de la experiencia, pero ¿cómo se lleva la idea de hablar de política institucional con, sobre todo uno ubica el músico de rock o donde decís, che, luego necesitas del Estado y políticas públicas y necesitas de la organización institucional? No es cómo se juega la rebeldía y poder abordarlo y organizarse y decir, che, esto hay que hacer un proyecto de ley. ¿Hay una comprensión colectiva de eso? ¿O es medio, bueno, no, eso son, o la antipolítica que también suele escucharse, que bueno, la música también tiene en juego esa mirada? Costó trabajo y sigue costando porque es una lógica de construcción permanente. Primero, el dividir muy claramente la política cultural que hace un gobierno hacia la sociedad, que la política cultural que se tiene que hacer hacia las herramientas que tiene una actividad artística para generar cultura. Son 2 ramas totalmente diferenciadas, totalmente. O sea, supongamos, ministro de Cultura, te nombra ministro de Cultura, ¿cuál es tu función? Hacer política cultural para la sociedad. Entonces vos diseñás, bueno, quiero hacer recital, quiero hacer esto, quiero hacer... ¿Cuál es tu destinatario? La sociedad. Digo, ahora, otra cosa totalmente diferente es qué herramientas necesita la actividad artística dentro de la cultura para desarrollarse. La actividad artística dentro de la cultura para desarrollarse son los órganos de fomento,
que no necesariamente tienen que estar tan relacionados con el gobierno de turno. Por eso el INAMU es un ente público no estatal, porque son las herramientas que necesita la actividad musical para desarrollarse. Y eso, imagínate que un músico que vive en Jujuy, por ahí ni siquiera lo visualiza con el presidente de la nación, lo ve con lo que sucede en lo que le puede tener en Jujuy, ya sea para tocar, para aprender un instrumento, para aprender de derechos, para, qué sé yo, relacionarse, etcétera. Tiene que ser bien federal. Pero esa es la primera gran división que la política partidaria no quiere entender y que muchas veces los partidos políticos y los funcionarios no lo ven porque no lo ven o porque no lo quieren ver porque es una caja. Claro. Es una caja más. Vamos a llevar la música argentina a tal lado, vamos a hacer esto, vamos a hacer, qué sé yo, centro de capacitación, vamos a hacer un MICA. Che, ¿para qué hacemos el MICA? Digo, está bien, está buenísimo, el Estado apoyando, pero ¿el Estado de qué manera? Digo, dándole herramientas a la sociedad para que la sociedad a través de los artistas se desarrollen o generando algún tipo de clientelismo partidario. Digo, no es un tema menor. ¿Por qué? Porque ahí es donde va en el punto de, si yo soy artista, tengo que tener cierta mirada sobre lo que sucede en la sociedad, más allá de mi ideología profunda. Porque puedo estar convencido y votar y defender a un gobierno, y de hecho, digo, uno lo ha hecho, ha salido en videos apoyando, pero mi obra artística puede señalar alguna cosa que va a contramano de eso. De hecho, la política que se tuvo hacia el arte, en la cultura, yo no estoy de acuerdo con la que se tuvo en los últimos 20 años. Uh-huh. Y sí la que se tuvo con respecto a la sociedad. Claro. ¿Pero por qué? Porque no se comprende esta división. Parece que es lo mismo. Y bueno, y ahí hay algo, por eso los órganos de fomento a lo audiovisual, a lo teatral, a lo musical, etcétera, no tienen que depender directamente de funcionario del Ministerio de Cultura o eso. Claro. Tienen que tener cierta autonomía y estar sí conectados y articular, pero no depender, porque las políticas hacia el sector artístico no puede tener los vaivenes que tiene de acuerdo a quien triunfa en una elección y los vaivenes que se tiene con respecto a otras políticas. Sí. Entendiendo, por supuesto, yo me defino como nacional y popular. Adscribo a ciertas políticas, seguro. Ahora, si un artista tiene otra mirada con respecto a cómo se quiere definir, uno, estando en un órgano de fomento, no tiene por qué meterse, si es nacional y popular, si tiene una idea más humanista, si tiene una idea más libertaria, está perfecto. Claro. Su arte no tiene que estar condicionado por ningún beneficio que él pueda obtener de un órgano de fomento. Claro. Entonces por eso los organismos de fomento no tienen que estar tan dependientes. Si claro. El Ministerio de Cultura gana una opción, tiene derecho a hacer la política cultural, si uno está de acuerdo con la política cultural que pueda llevar adelante el Ministerio de Cultura hacia la sociedad. Lo que se hizo estuvo bueno, etcétera, etcétera, uno describe. Claro. Ahora, y esto estoy hablando de todos los partidos políticos, sí. La política partidaria todavía no se dio cuenta que la producción del arte no tiene que tener esa situación de, bueno, voy y toco con una bandera atrás y le doy una ayuda, etcétera, etcétera. Tiene que haber otra relación. Y eso es lo que uno siempre está planteando. Uh-huh. Es una pelea difícil, porque muchas veces los músicos, cuando tocan con un gobierno, están a favor de eso porque tocan, y después cuando no tocan, están en contra de otro gobierno, etcétera. Y entonces mantener los órganos de fomento lo más independiente posible de la política cultural hacia la sociedad sería algo muy positivo. Uh-huh. Pero uno sabe que cuesta. Es una batalla que tenemos que dar los que tenemos esta mirada y que no somos la antipolítica, todo lo contrario. Claro. Simplemente se necesitan herramientas diferentes. Uh-huh. ¿No? Es como en algún momento, qué sé yo,
cuando uno, qué sé yo, iba a la escuela, uno no cambiaba el plan de estudio de acuerdo al gobierno que había. Se encontraban síntesis y, Claro. o si Sí, lo sí, cambiaba. no, es además algo que tratamos de discutir mucho, que es la instalación de la organización de la esencia, la identidad y las pasiones populares. No quiere decir la estatización de las dinámicas sociales. Sí, sí. No quiere decir eso. Y pasa, y es una discusión que no se entiende no se entiende en el plano sindical, no se entiende en el plano deportivo, no se entiende, y bueno, ni hablar en el plano cultural, que es por ahí hasta la máxima expresión desde lo ideológico, lo simbólico de eso. Y cuesta aparte mucho desde con la de mayoría nuestro de los lado. artistas que tiene claro por una cuestión de sensibilidad o de humanismo de qué lugar se para en la historia. Digo, por eso hay que cuidar mucho también eso, porque eso está naturalmente, digo, esa simpatía por las políticas sociales, por las políticas humanitarias, pero hay que generar también un paraguas protector para que el órgano de fomento pueda ayudar, porque ¿qué hace un órgano de fomento en las políticas públicas? Fomenta y da ayuda a músicos que viven lejos de los centros urbanos y que le permite desarrollar una obra artística con algo que le fomenta a veces un 30% o un 40%, el 60% lo pone él. Pero que ese 40% más la información hace la diferencia de que lo pueda hacer o no. Alguien que va a 300 kilómetros de la capital de Jujuy, Claro. estamos hablando. Además nadie te va a decir, cantá esto. Hacé lo que se te cante el culo. Por supuesto, digo, por supuesto. Para poder darle a esa posibilidad del ejercicio de la libertad artística, los órganos de fomento deberían estar un poco más, deberían ser más independientes del gobierno de turno, articulando, por supuesto, digo, pero no dependientes. Claro. El INAMU es el órgano que es más independiente de todos, porque tiene una asamblea federal, las 24 jurisdicciones, que es el que aprueba balance, presupuesto, plan de acción, etcétera, etcétera. No el Poder Ejecutivo, que aparece cada 4 años, pero uno lo que piensa es eso, que los órganos de fomento al arte y la cultura es una cosa, la política cultural hacia la sociedad es otra. Claro. Diego, continúo con tu carrera musical porque además de adelantarte a Ciro muchos años, te adelantaste a Metallica porque tocaron con La Tolva en la Antártida. Ahí sí, pionero. Sí, Primera banda un año antes lo hicimos en la Antártida. En la Antártida del 2011, nosotros fuimos ahí, impresionante, en el Hércules, y pudimos tocar en la base Marambio, con una bandera que decía: los músicos por nuestros sueños, vamos hasta el fin del mundo. Por la ley de la música, Unión de Músicos Independientes, y fue una experiencia extraordinaria. Que la música te llega a eso. Y después hicimos una especie de videoclip. Ese día hacían 37 grados bajo cero y viento de, no sé, 50 kilómetros por hora. Me acuerdo que eran 3 minutos y entrar porque se te congelaban los cartílagos. Tremendo. Tuve la suerte de estar en la base Marambio. Estuviste. 4 días. Y sí, no hizo 37 grados bajo cero, hizo, no sé, 25. Tremendo. Más o menos. Qué hermoso. No, pero un espectáculo, hermoso. Comiste bien, ¿no? Comimos muy bien. Tremendo. Eso fue muy interesante. Diego, primero, ¿qué estás haciendo musicalmente ahora? Y algo que me interesa saber, ¿qué estás escuchando? Además de, supongo que lo de siempre, lo que te gusta, ¿qué estás encontrando? ¿Qué te parece? Che, mirá esto que piola, nuevo, no sé. O por ahí tratando de conocer. ¿Cómo venís con la nueva música? Lo que estoy haciendo ahora, bueno, justamente anteayer empezamos con Rodrigo a ensayar, vamos a hacer un dúo. O sea que voy a volver a tocar, después de como 10 años de no estar tocando. 8 años le dediqué al INAMU. Y eso también, por ahí un paréntesis, para consolidar las conquistas hay que ponerle tiempo. Claro. Hay que ponerle tiempo. No es que, se logró esto y ya pasamos a otra cosa. Yo dediqué 8 años
estar en el INAMU 2 periodos, a dedicarme exclusivamente al INAMU, consolidarlo a nivel país, digo, generar o participar de lo que son las asociaciones, los consejos regionales, digo, garantizar la transparencia, los procedimientos, de la nada. Se compró CEDO. Y ahora estamos en un proyecto con Celsa Melgoula, con Liliana Vitale, con Alma Marquiso, con Nelly Gómez, con Pato. Y bueno, y aparte está León Gieco, Teresa Parodi, Peteco Carabajal, Víctor Heredia, Bruno Arias, Patricia Sosa, Lito Vitale, Lito Nevia, Morris. Armamos una asociación, Fundación Casa de la Música. ¿Para qué? Para armar, al igual que como tiene la Casa del Teatro, un hogar para actores y actrices mayores, nosotros estamos con ese hogar. Ya tenemos la personería, tenemos un edificio en comodato por 40 años en Avellaneda. El 29 de marzo vamos a hacer un especial en Canal 9 de 2 horas, donde va a estar todos estos músicos atendiendo el teléfono, buscando donaciones. Van a haber cruces tremendos, músicos de rock cantando tango, etcétera, etcétera. Después una serie de recitales en el Coliseo. Ya tenemos el primero para el 23 de abril en el Coliseo, para a fin de recaudar fondos. Y eso, por un lado tocar, por otro lado con la fundación, que son dos cosas que me parece que está bueno que uno pueda aportar en este momento. Un gesto solidario, colectivo, de dar respuesta a reparar parte del pasado, porque hay muchos músicos que fueron muy conocidos que no tienen un lugar digno donde estar sus últimos años, porque no tienen obra social, porque no tienen, qué sé yo, una buena jubilación, etcétera. Y por otro lado, volver a tocar con ganas para demostrar que la gestión y que todo esto no te saca las ganas de expresarte con la música y salir a tocar con ganas, que es lo que tengo. Sí, hay algunos hitos y muy interesantes, quizás dentro de todo el laburo cotidiano que hay, los más llamativos, los que más surgieron, que fue la recuperación del INAMU del catálogo de Music Hall, que además fue muy linda la presentación porque era la primera plana del rock nacional, que además estaba recuperando su propio producto, sus propias realizaciones, y me parece que fue muy, muy interesante que además se vea que no se está hablando de gente que, bueno, solamente un espacio de fomento, bandas chiquitas. No, estamos hablando de artistas muy importantes a nivel nacional, popular, que se ven beneficiados por política, que se fueron llevando adelante y se gestionaron desde el INAMU. Ver a Miguel Mateo, a Charlie, a León Gieco, que es increíble que hayan tenido como cooptados su material tantos años, recuperando y pudiendo volver a reeditar, volver a grabar los discos icónicos también. Eso fue, uno tenía lo de Music Hall, porque como contaba al principio, mi hermano firmó contrato con Music Hall cuando tenía 20 años. Y ese mismo sello fue el que le hizo firmar un contrato leonino, por el cual mi hermano a los 23 años dejó la música. Digo, entonces sabíamos uno sabía bien lo de Music Hall, pero ¿qué pasó? Music Hall quebró en 1994, quebró. Y eso pasó a ser administrado por un síndico. Y siempre estaba el mito de que era un lío lo de Music Hall, la cuestión judicial. En un momento había ido a León a rescatar sus discos y le dijeron que no. En otro momento fue Miguel Mateo y le dijeron que no. En otro momento fue Santolaya y le dijeron que no. Y fueron los tres y le dijeron o todo o nada. Y pasaron 20 y pico de años. Cuando asumimos en el INAMU, primero íbamos por una ley de expropiación. Y después fuimos por cuál era el costo del catálogo de Music Hall. Entonces fuimos, hablamos con la jueza, tuvimos los videos de los músicos, nos leímos los expedientes, horas y horas y horas, y nos reunimos con la jueza, hicimos una oferta, que era lo que se necesitaba para terminar de saldar la quiebra. Realmente no era un monto excesivo, con 2 o 3 discos que salieron se cubría eso, y logramos recuperar el catálogo de Music Hall y darle a los músicos
la posibilidad de que ellos sean los que saquen esos discos. A León 10 discos, sus primeros 10 discos. A Santolaya lo de Arcoíris, a Charlie lo de Cerú Girán y lo del disco solista, a Miguel Cantilo Cosa de Pedro y Pablo y de Miguel Cantilo Impunch, a Miguel Mateo, todo lo de Miguel Mateo, tira para arriba todos esos temas y esos discos, y a Lito Nevia, que me ha prestado el estudio, y vos decís, el primer disco Los Gatos Salvajes, Me Encuentro Solo, que había grabado en el año 65, ¿no? Disco de Piazzolla, digo, 1500 discos que, claro, pudimos hacer ese gesto de evolución. Y claro, los músicos vieron que el INAMU era un organismo a favor de ellos, inclusive de los más conocidos. Por eso siempre tuvimos tanto apoyo. De hecho, en un momento, a Gustavo Santolaya le hacen una nota en Estados Unidos. Y habla esto y lo otro. Y en un momento él solo dice, porque ahora estamos con las reediciones de los discos de Arcoíris, porque el INAMU en la Argentina, y le preguntan. Y después nos llaman a nosotros diciendo, che, ¿cómo puede ser que un músico que ganó 2 Oscars hable bien de un órgano que, público, claro, que tiene políticas públicas de fomento de política, cuando todos en realidad se quieren despegar, rock, se quieren despegar de eso? ¿Por qué? Porque, digo, es un quemo, digo, y bueno, ahí contamos, ¿viste? Ya lo había contado Santolaya también, y que claro, es un órgano a favor de los músicos, digo, no es un órgano a favor de las corporaciones. De hecho, en su momento, cuando estaba en el INAMU, hicimos juicio a Capif, porque no liquidaba bien, o uno creía que no liquidaba bien, o no estaban claras las liquidaciones de lo que era el derecho de productor fonográfico. Digo, no hubo... cuando hubo una situación injusta para los músicos, no dudamos con la UMI hacerle juicio al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o con el INAMU hacerle juicio a Capif. Claro. Digo, ¿y cómo, imagino, alguna vez tuviste problema, no sé, vino uno de Sony, vino uno de EMI, vino uno de andás a ver qué, dijo, che, loco, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Qué están haciendo? No. Revoltosos. No. Digo, en ese sentido, digo, lo que se tomaron fueron yendo a acciones judiciales. Las movidas que tuvimos que hacer en la calle tenían que ver con protestas, con respecto a normativas de clausuras y eso, pero hubo a veces ciertas tensiones, nunca se llegó a situaciones físicas o de amenazas por ese lugar. La verdad que sí, no lo diría, pero no. Bastante civilizado fue todo, pero muy tensionante porque eran juicios a veces de inconstitucionalidad, otras veces penales, pero siempre utilizamos esa vía. Uh-huh. ¿Pero por qué? Porque nosotros como músicos teníamos que demostrar que no éramos lo que nos había asignado el sistema, vos sos músico, no sabes firmar un contrato, claro, sino que nos leíamos las cosas y le discutíamos de igual a igual a los que decían que sabían cómo era la legislación, etcétera, etcétera. Claro. Y de hecho nosotros propusimos legislación como la del Día del Músico, la ley que crea el Instituto Nacional de la Música. Digo, le disputamos en el terreno donde ellos se sentían cómodos. Nosotros les fuimos a disputar en ese terreno. De hecho, nos fue bastante bien porque logramos varias leyes. Uh-huh. Diego, ¿qué te gustaría? Primero, algo que me quedó pendiente. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué te gusta? ¿Qué estás encontrando? Lo que uno trata de escuchar es ir a los inicios de los estilos musicales, por lo menos en este momento. Yo escuché muchísimo Beatles, conozco creo que todo, casi todo, muchísimo de todo lo que es el rock argentino, muchísimo de todo lo que es desde el principio, mucho de lo que es el rock a nivel internacional progresivo y eso, porque fue la banda de sonido en la cual uno se crió. Después descubrí el tango, mucho las letras de tango me interesaron muchísimo, los procesos históricos. Ahora uno está tratando de ir a la fuente. Che, Beatles, escuchaban esto. A ver qué era lo que escuchaban, y ir a lo que escuchaban ellos, que muchas veces tiene más que ver con lo que hacían muchos de los que habían sido esclavos en los algodonales, como lo manifestaban en la música, el principio de lo que era el gospel, el rhythm and blues, eso a nivel internacional, la música ancestral acá, inclusive el pop acá, cómo nace, cuál fue el impulso que hizo que una serie de personas se utilice estos instrumentos y este lenguaje para expresar lo que querían expresar. O sea, cómo nacieron esos estilos.
e inclusive hoy cómo nace la cumbia villera en su momento. Eso uno, como estaba en la escuela y los pibes te transmitían eso, hasta los términos que utilizaban, medio que lo viví en ese momento, claro, como profesor de música de los pibes que escuchaban eso, y después lo pude conocer a Pablo Lescano y a varios más, que Pablo Lescano casi más es uno de los iniciadores de la UMI, estuvo ahí a punto de ser, de participar de esa experiencia, después, bueno, por una cuestión de que no de agenda, esto y lo otro, no estuvo, pero sí ahora también cómo surgió esto del trap, el quinto escalón, cómo nacen esas cosas. Eso es lo que me está atrayendo hoy. Uh-huh. Digo, ahí es descubrir eso. Digo, entonces por eso, leo y digo, por ejemplo, yo leo un libro de los Beatles y cantábamos esta canción cuando recién nos iniciamos. Hoy que en día tenés YouTube, claro, vas y está todo ahí. Vas y escuchás esa canción que se escuchaba en los 50, ¿viste? En tal lado, y lo mismo con la música de acá. Uh-huh. Digo, eso. Estás buceando en la historia musical. En la génesis. Claro, uh-huh, en eso. Diego, te veremos entonces pronto en los escenarios nuevamente. Sí. ¿Algo que te haya quedado en el tintero en este cafecito? No, lo que me parece que está bueno transmitir es, uno va cumpliendo años, aunque por ahí capaz que no te pesan, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Viste que a veces dicen, no, la experiencia, etcétera, etcétera? ¿Qué sé yo? Doy fe que tus rulos se han mantenido intactos mucho tiempo, ¿eh? No intactos, pero se han mantenido. Pero ahí la rebeldía sigue estando por ahí. Agarro todos los canales todavía. Pero digo, el hecho de atravesar distintas etapas, pero tratar de mantener las ganas, digo. Porque a veces hablar de la experiencia se convierte en algo medio tedioso. Uh-huh. No, che, pibe, vos, como si la juventud hubiese dicho, no, la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. Che, loco, no es así. Todos cometemos errores, a medida que vamos creciendo, teóricamente podríamos estar un poquito más enfocados, no es tan así. Me parece a mí lo que uno puede transmitir en este momento es, si uno todavía tiene ganas de hacer cosas, se puede dedicar con muchísimas ganas, aprovechando la experiencia, pero no perdiendo ese impulso que permite hacer algo innovador, tenga la edad que tengas. Si algo, uno pueda transmitir es, qué bueno los pibes que tienen hoy 18, 19 años, con las herramientas que tienen para poder expresarse, ¿no? Es un cacho eso. Ojalá uno... yo no quisiera tener 19 años. Miento si digo eso. Porque la verdad que estoy recontra bien con la edad que tengo, con las ganas que tengo, etcétera. Pero sí por ahí transmitir eso, en el sentido de que no es verdad que la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. Las grandes obras artísticas se dieron cuando los artistas son muy jóvenes. Entonces, ir al borde del borde con romper con los condicionamientos del tiempo que les tocó. O sea, al contrario, ir mucho más al borde, no dejarse influir por esto de que hay que formatear un poco las cosas, porque tiene que ser correcto, pero sobre todo eso, ¿no? A la edad que uno tiene, seguir teniendo ganas de hacer lo que quiere hacer. No hacer las cosas por compromiso, pero hacerlas con ganas. Eso, fundamentalmente. Y si hay una locura, hacerla, sea la edad que sea, qué sé yo, seguramente alguna locura uno va a hacer, y si es por la edad, estaremos al borde del ridículo, y bienvenido sea. Diego, gracias. No, gracias a vos, Lautaro.